El fotoperiodismo se centra en narrar historias por medio de las imágenes, proyectar las emociones del momento y lograr conciencia sobre temas o una noticia en particular. A lo largo de la historia, han existido muchos fotógrafos que comunican a través de su trabajo determinados acontecimientos que marcaron al mundo, y uno de ellos fue Kevin Carter, un reportero gráfico sudafricano, miembro del Bang Bang Club, que ganó un Pulitzer en 1994 por una fotografía que generó polémica por años. El buitre y la niña es el título con que se conoce a esta fotografía. Para muchos fue un trabajo extraordinario. Reflejaba la hambruna en África, la sequía y la vulnerabilidad de una menor que reflejaba la realidad de una nación olvidada. Sin embargo, dejando a un lado esta visión, gran parte de los lectores del New York Times, en donde apareció por primera vez la fotografía, tomaron a mal que al ver a un inocente en esta situación, no la ayudaran. Criticaron duramente al creador, y esto lo acompañó hasta sus últimos días en este mundo. Pero antes de llegar a ese momento, hablemos sobre Kevin Carter, nacido en Johannesburgo, Sudáfrica, un 13 de septiembre de 1960, dentro de una familia católico liberal. Carter llegó a la mayoría de edad durante intensos enfrentamientos contra el sistema de segregación. Fue testigo de arrestos de personas negras en barrios blancos y agresiones en contra de ellos únicamente por su tez de piel. Carter cuestionó este comportamiento, pero sus padres no eran críticos con respecto a la segregación. Al ser blancos tuvieron muchos privilegios durante la segregación racial, algo que Carter reprobó, y tras terminar la secundaria, se alistó a la Fuerza Aérea. El joven se encontraba indeciso con respecto a lo que haría con su vida. Incluso colaboró los fines de semana como fotógrafo en eventos deportivos. Pero esto cambiaría cuando en 1980, Carter fue brutalmente golpeado por defender a un hombre negro que sufría discriminación, lo que marcó un puesto de inflexión en su despertar. Carter comenzó su carrera a los 23 años, para ser más precisa en 1983, cuando poblaciones periféricas como Soweto, que estaban muy cerca a Johannesburgo, se encontraban en guerra. A lo largo de los 80 y 90, Carter fue arrestado varias veces, muchas de ellas por fotografiar enfrentamientos entre policías y activistas, que estaban en contra de la segregación racial. Carter fue miembro del Bang Bang Club, unido por sus peligrosos reportajes en primera línea, y también se unió a Estrella de Johannesburgo. Fotografió a los civiles expectantes a la situación que estaban viviendo, y posteriormente realizó otros trabajos fotográficos para denunciar la injusticia, hambruna y opresión. De esta manera documentó las horas más oscuras de la humanidad. Aunque su carrera fue breve, Carter capturó momentos críticos de la historia de Sudáfrica, pero tal vez el más famoso fue esta fotografía tomada en 1993. El Triángulo del Hambre eran organizaciones de socorro que ayudaban a combatir la hambruna. Estaban instaladas al sur de Sudán, Congo, Ayod y Wad, y dependían de la UNESCO. La situación era muy complicada, y por dejarte un dato, 40% de los niños del área, menores de 5 años, estaban desnutridos, y llegaron a estimar que entre 10 y 13 adultos murieron de hambre diariamente solo en Ayod. Así que para crear conciencia sobre la situación, Operación Salvavidas Sudán invitó a fotoperiodistas y a otros para ingresar al país, con el fin de informar sobre las condiciones. Pero eso sí, estarían supervisados por el gobierno en todo momento. Esta oferta se ofreció a João Silva y posteriormente a Kevin Carter, quienes vieron una oportunidad de viajar a Sudán para proyectos a futuro. Carter y Silva llegaron a un campamento de alimentos de la ONU, en Ayod. La situación era desgarradora. Había personas muy delgadas que esperaban cerca de la pista de aterrizaje para ayuda alimentaria. Había mujeres que dejaban a sus hijos en el arenoso terreno, por algo de comida. Y fue en ese momento que Carter y Silva se separaron para tomar fotos de niños y adultos, vivos o muertos, todos ellos víctimas de la catastrófica hambruna. Ser testigo de la hambruna lo afectó emocionalmente, y esto se lo hacía ver a su colega Silva, quien buscaba a un comandante rebelde para solicitarle permiso de permanecer una semana en este lugar,
pues su avión estaba a nada de partir. Y tras hablar con ellos, Carter se acercó y le dijo: «No vas a creer lo que acabo de fotografiar. Estaba fotografiando a esta niña de rodillas, y luego cambié mi ángulo, y de repente había un buitre justo detrás de ella, y seguí disparando. Tomé muchas imágenes». Silva le preguntó dónde tomó la foto. Carter señaló un lugar a 50 metros de distancia. Luego le dijo que había ahuyentado al buitre, y finalizó con lo siguiente: «Veo todo esto, y todo lo que puedo pensar es en Megan», en referencia a su pequeña hija. Kevin Carter experimentó un hecho doloroso y contó tiempo después que fue lo más complicado en su carrera. Había pasado por situaciones difíciles, pero nada se comparaba a esto. Y esto era una cruel realidad: un buitre acechando a su presa. Cuando Carter regresó a Sudáfrica, recibió múltiples elogios por su abrumante fotografía. Pero esto no solo se podía quedar en elogios, necesitaban darla a conocer al mundo, por lo que en marzo de 1993, The New York Times, en busca de una imagen para ilustrar una historia de Donatella Lorch sobre Sudán, le ofrecieron a Carter publicarla, pues era muy gráfica y descriptiva. La foto de Carter se publicó en la edición del 26 de marzo de 1993. El pie de foto decía: «Una niña, debilitada por el hambre, se derrumbó recientemente a lo largo del camino hacia un centro de alimentación en Ayod. Cerca, un buitre esperaba». La fotografía no solo obtuvo recaudación financiera, la cual era enviada a cualquier organización humanitaria que había operado en Sudán, también le valió el premio Pulitzer de fotografía en 1994. Pero la imagen lo perseguía todo el tiempo. Recibió aplausos y reconocimiento, pero también críticas por ser un observador pasivo que explotó la agonía humana solo para obtener una foto. Las personas se preguntaban qué había pasado con la niña. El 30 de marzo The New York Times informó que la niña se recuperó, y una vez que el buitre fue expulsado por el fotógrafo pudo retomar su camino. Pero las personas siguieron enfrascadas en lo mismo. Y no era una niña, sino un niño llamado Kong Nyong, que había sido atendido por la Estación de Ayuda Alimentaria de la ONU, y que vivió hasta los 14 años. Kevin Carter nunca supo la identidad del menor, ni mucho menos que había sido atendido. Se sabe que por meses mantuvo un profundo trauma por los horrores que había presenciado de niños y adultos demacrados, que clamaban por ayuda. Como consecuencia se volvió propenso a pesadillas recurrentes. Recurrió a sustancias ilícitas y al alcohol, para calmar la ansiedad y por un momento escapar de sus tormentosos recuerdos. Además, los elogios no ayudaban, pues se cuestionaba si había puesto una foto por encima de la empatía humana. Y a medida que los días pasaban, Carter se sumió en una profunda tristeza que lo llevó a tener problemas con su familia, y aunado al fallecimiento de su amigo Ken Osterbrook el 18 de abril de 1994, mientras cubría un tiroteo en Tocosa, lo introdujo en una decadencia crítica. Incluso el Pulitzer no lo llenaba en nada. Al contrario, era un recordatorio de la carga emocional que lo acompañaría por el resto de su vida, y lo reflejó en una carta de despedida, en donde plasmó su sentir ante los recuerdos que ya lo perturbaban. En julio de 1994, tan solo 4 meses después de haber recibido su premio Pulitzer, Kevin fue al río Braamfontein, en donde acabó con su vida dentro de su Nissan, envuelto por humo tóxico que salía por un tubo de escape. Con respecto al protagonista de esta fotografía, en 2011, su padre reveló que falleció alrededor del 2007 por una enfermedad que le causó fiebre alta. De su vida no se han dado a conocer detalles, pero algo que llamó la atención es que ni su familia ni el poblado sabían de la existencia ni de las repercusiones que había tenido por décadas la famosa fotografía. Esto se sabe gracias al periodista Alberto Rojas, del medio El Mundo, quien viajó a Sudán para rastrear la historia, que por cierto, los pobladores reconocieron al niño por sus orejas. Además, Kong Nyong, que al momento de la fotografía tenía 2 años, no estaba solo, ya que cerca de él se encontraba su tía buscando comida. Kong Nyong estaba registrado en la central de comida, ya que tenía malnutrición severa. Fue el tercero en llegar al lugar y tras su recuperación sobrevivió a la hambruna.
Mucho se ha hablado de que el niño realizaba sus necesidades cuando Kevin tomó la fotografía, y por ello el buitre se acercó. Otros comentan que estaban insistentes pues el maíz caía de las bolsas. La realidad es que el niño nunca estuvo en peligro, según narra su padre. Y aunque la frase dice, una imagen vale más que 1000 palabras, en este caso no aplica. Y como una muestra clara, es que 2 fotógrafos españoles que estuvieron en aquel campamento tomaron fotografías similares a la de Carter, y explicaron que como estos niños están tan desnutridos, se les va la cabeza, por lo que parece que están muriendo. Así que pidieron que al ver este tipo de trabajo se investigue antes de decir semejantes patrañas, ya que las palabras también dañan, y más cuando una persona está vulnerable. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.